Buenos días y buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a un episodio más del podcast Santusanero. Hoy tenemos el placer de contar con un bostoleño referente del judo desde sus inicios en el tatami hasta alcanzar el campeonato mundial en 2023 y conseguir ese grandísimo bronce olímpico en París del 2024. Fran Garrigós ha demostrado que el judo es mucho más que un deporte y un camino de superación, disciplina y valores. Fran, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Colegio Antusana. Es todo un honor tenerte. Buenas, ¿qué tal? Nada, muchas gracias a vosotros, ¿no? por la invitación. Te contaba antes de grabar que me había preparado unas cuantas preguntas, pero la realidad es que a mí me encantaría empezando por qué es el judo, qué le hace diferente y por qué no debemos tener ese miedo, ¿no? Como padres a apuntar a nuestros pequeños al judo, que creo que es ahora mismo lo más importante de destacar. Bueno, pues para empezar un poco así, el judo es un deporte, ¿no? De origen japonés, sobre todo, que el objetivo es que el rival caiga totalmente de espaldas, ¿no? Que haya un impacto total de espaldas. Y bueno, pues eso es un poco la parte de pie, ¿no? Tendríamos tres puntuaciones ahora mismo. Ippon, que sería un impacto total. Wasari cuando cae de costado y gira, que diríamos que es la mitad de un Ippon, con dos ganaríamos un combate. Y Yukos, que es cuando caes de lado y puedes marcar tantos como puedas en un combate. Y luego en suelo tendrías inmovilización, estrangulación y luxación. En judo solo se permite luxar la articulación del codo. Que suena como muy... Pero entiendo que no llegas, ¿no? No, pero no Ni a llegas porque tú estrangular. antes, en cuanto sientes, cuando estás estrangulando o luxando, eh, abandonas, ¿no? Y termina el combate, se ahí pone al adversario y terminaría ese combate, ¿no? Pero ¿qué le hace especial el judo? Bueno, pues al final yo creo que el respeto, ¿no? Cualquier arte marcial, el respeto sobre todo y al final lo duro, ¿no? Que es este deporte que puedes echarle muchas horas, dedicarle mucho tiempo y bueno, pues puedes perder, ¿no? Aún estando muy bien preparado, el otro también tiene posibilidades de ganar. Entonces es un combate que estamos 50-50 cualquiera de los dos. No tiene tanto contacto. O sea, cuando me lo estás explicando es como que otros artes marciales tienen más contacto, esto es más barrido, Eh, por decirlo de... no, tienes su agarre y tú intentas a través de técnicas tirar al adversario. No hay golpes de puños, de patadas ni nada, es únicamente agarras y con el desplazamiento buscas efectuar la técnica y siempre cuanto menos fuerza apliques a la hora de tirar, mucho mejor. Tú empezaste muy chiquitín, ¿no? Yo empecé con 4 años aquí en Móstoles, en el gimnasio Lee, y bueno, pues hasta ahora. Madre mía, y te vemos de repente en los Juegos Olímpicos. Bueno, que parece que París han sido los únicos, pero no, sabemos que no. ¿Y qué te motivó al judo? ¿Fueron tus padres los que te animaron a ello? Pues sí, la verdad es que mis padres fueron los que me apuntaron. Yo era un niño bastante inquieto, con mucha energía, ¿no? Quería hacerlo todo en casa y, pues bueno, mis padres se miraron diferentes deportes, ¿no? Y el judo, la verdad es que es uno de los deportes más completos, ¿no? Para niños entre 4 a 12 años. eh, y por eso decidieron apuntarme a judo, ¿no? Estuvieron mirando otros deportes, pero bueno, al final judo fue con lo que empecé y la verdad es que desde el primer momento que pisé el tatami me gustó y todos los días, ¿no? Quería ir a entrenar, todos los días quería ir al tatami porque al final me divertía, jugaba, tenía mis amigos y me lo pasaba bien, ¿no? Yo creo que es lo más importante cuando eres pequeño, es divertirse, ¿no? Con lo que estás haciendo y bueno, pues el judo me divertía. Hemos entrevistado aquí en el podcast a otros deportistas de élite y todos coincidís en que ese esfuerzo de entrenar para ser deportista de élite casi es satisfactorio por estar con amigos, por hacer lo que te gusta. ¿En tu caso es así también? Sí, sí, por supuesto, si no, vamos, ya lo hubiese dejado hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que en la vida hay que hacer lo que a uno le gusta y disfrutar de ello, ¿no? Porque si no, al final, si no disfrutas y si no te gusta, no vas a conseguir los objetivos o los resultados que te propones. ¿Cuál fue tu primer campeonato? ¿Lo recuerdas? Pues el primer campeonato sería el campeonato del club, ¿no? Que organiza el mismo club ahí. Y bueno, pues yo creo que fue el primero con 4 o 5 años cuando participé.
Claro, te iba a preguntar, digo, ¿y qué sentías, ¿no? ¿Y qué diferencia hay cuando llegas a un nivel tan alto como los Juegos Olímpicos? No sé si lo recuerdas o no. Bueno, pues la verdad es que desde pequeño yo siempre me he considerado un niño, bueno, una persona muy competitiva, en todo siempre quería ganar y si no antes, pues sobre todo me enfadaba, ¿no? Cuando no ganaba, cuando no conseguía esa victoria. Entonces, la verdad es que es un sueño, ¿no? Desde pequeño soñaba con ser campeón del mundo, campeón olímpico y bueno, pues todos los días he tenido el apoyo de mis padres, de mi familia, de mis hermanas, de toda mi familia, que creo que es fundamental para conseguir los éxitos, ¿no? Porque al final la gente que te quiere es la que está ahí, sobre todo en los momentos malos, que es cuando realmente necesitas a esas personas. Supongo que verías por la tele, ¿no? Estas grandes competiciones y dirías, yo quiero ser como él. Y ahora hay muchos niños que quieren ser como tú, lo sabes, ¿no? Sí, sí que veía la tele, ¿no? Y claro, al final todos yo creo que tenemos referentes, ¿no? Y siempre queremos parecernos, pues, a esos referentes, ¿no? Que tenemos e intentamos parecernos lo máximo posible, pues, entrenamientos, en lo que hacen, las técnicas que hacen. Y bueno, pues la verdad es que es un honor, ¿no? Poder ser a lo mejor el referente de esos niños pequeños que sueñan con conseguir una medalla en unos Juegos Olímpicos, ser campeones olímpicos, campeones del mundo, pues al final que vean, ¿no? Que con trabajo y esfuerzo todo es posible. ¿Es lo más? O sea, para un deportista, ¿los Juegos Olímpicos es lo más? Pues O yo creo que sí, yo creo que sobre todo en deportes a lo mejor menos mediáticos, ¿no? Como el judo o otros, creo que los Juegos Olímpicos al final son los que más repercusión tienen, porque al final todos estamos enganchados, ¿no? En la televisión, lo estamos escuchando, en la radio, en cualquier otro medio de comunicación y al final para estos deportes sí. Y bueno, ahí también tienes, ¿no? A otros deportistas, a lo mejor como en tenis, como Djokovic, Alcaraz, ¿no? Que al final ellos también quieren estar en los Juegos Olímpicos porque al final yo creo que es el evento más importante a nivel deportivo, ¿no? A nivel mundial. ese día tengo que decirte que lloramos todos contigo, ¿eh? O sea, fue... bueno, y sobre todo los que somos de Móstoles, yo creo que estábamos... Yo personalmente no había visto judo en mi vida, pero fue saber que ha participado un mostoleño y ese día lloramos todos contigo. Antes te preguntaba, ¿no? Porque siempre intento hacer alguna pregunta a los niños de qué te gustaría saber y tal, y me dicen, jolín, pero en el judo uno trabaja solo, ¿no? ¿Qué más da, no? En el judo eres tú contra otro y no se ve nada más, ¿no? Claro, sí, cuando sales al tatami sí que al final eres tú el único, aún así tienes en la silla, ¿no? A tu entrenador, pero necesitas a un gran equipo detrás, ¿no? A un gran equipo de técnicos, de entrenadores. En este caso tendríamos como entrenador principal, ¿no? De judo, que es Kino. Necesitaríamos también preparador físico, psicólogo, nutricionista. Al final el judo es un deporte de pesos y tienes que estar siempre establecido en un peso, ¿no? Y al final eso también cómo comamos, eso nos va a ayudar luego de cara al rendimiento y a recuperar mejor. Y luego ya no solo el equipo técnico, ¿no? que hay, sino los compañeros, ¿no? del gimnasio, del tatami, que están ahí pues todos los días y cuanto más tengas mejor, porque al final los adversarios van cambiando de diferente tipología y es mejor cuanto más adaptados estemos a hacer contra contrincantes, ¿no? que son más complicados en la competición, vamos a tenerlo más claro, ¿no? cuando estemos luchando en una competición. ¿Y te vamos a volver a ver en Juegos Olímpicos? Bueno, yo espero que sí, yo espero que Los Ángeles no son el objetivo, pero bueno, ya tengo una edad, entonces prefiero pensar ese objetivo a largo plazo, ir pensando año tras año. Este año tenemos Campeonato de Europa, ahora en abril y en junio tenemos Campeonato del Mundo, que son los objetivos de este año. Así que bueno, de momento vamos a poner objetivos año tras año y a ver si conseguimos clasificarnos a Los Ángeles. Te decía antes de darle a grabar que me parece un poco injusto, y entiéndeme lo injusto, que solo en vuestro palmarés destaquemos siempre el tema de los Juegos Olímpicos, porque también eres campeón del mundo, de Europa también, ¿no? Tres veces campeón de Europa. Y bueno, supongo que no sé si hay liga en España, o sea, bueno, liga, entiéndeme, campeonato Campeonato de... de España también, sí. Y también lo has ganado varias Sí. veces. Dices, sí, sí, como diciendo, esto es 300 veces.
No, 3 veces también, tampoco hay veces que muchas veces llevo años, ¿no?, sin hacer el Campeonato de España, porque al final el calendario es muy largo, cada vez hay más competiciones y bueno, pues intento hacer las mínimas competiciones posibles. Ahora me gustaría hacerte, hilando esto que me estás diciendo, me gustaría hacerte una pregunta que creo que es necesaria para que también nuestros chiquitines entiendan que no solo haces judo, también te licenciaste, ¿no?, en ciencias de la actividad física y del Ujú. deporte, además te hiciste un MBA, si no me Sí. equivoco, y cómo ha sido compaginar todo eso con el judo profesional. Bueno, pues la verdad es que al final todo es cuestión de organizarse. Creo que cuando he conseguido los mejores resultados, cuando he conseguido campeón de Europa, campeón del mundo, era cuando justo estaba compaginando, ¿no?, estas dos cosas, el judo con los estudios. Al final el día es muy largo y lo más importante es tener organizado bien todas tus horas, lo que vas a hacer y no saltártelo, ¿no? Ser disciplinado y cumplir ese horario que te has marcado, porque al final el día es muy largo y muchas veces perdemos el tiempo haciendo cosas que no son productivas para nosotros y estamos pues, malgastando ese tiempo que al final lo podemos aprovechar para otras cosas. ¿Y ahora te dedicas al judo en exclusiva? Ahora mismo me dedico al judo, hago eventos también, me gusta y bueno, quiero seguir formándome. Me matricularé para hacer el doctorado también, o sea que un poco ir a la vez que voy entrenando, que voy practicando, ¿no? Hacer otras cosas, ¿no? Y aprovechar ese tiempo, ¿no? No tener tanto tiempo libre. Esta pregunta casi es de la típica entrevista de recursos humanos terrorífica que odio, ¿no? Pero creo que es un poco necesaria. ¿Dónde te ves de aquí a 15, 20 años? No sé, ¿Haciendo qué? no sé dónde verme. Tengo muchas cosas en la cabeza, ¿no? Depende un poco, pues, la situación de cómo esté, pero sí que es verdad que no me importaría irme a otro país como entrenador de un equipo nacional, ser profesor de la universidad o presidente, ¿no?, de la Federación Española de Judo. Buah, nos encantaría. Y como mostoleña que soy, vamos, de orgullo absoluto me das, claro que sí. Además, mira, antes estaba hablando con mi gente en casa y tal, ¿no? Y decía, digo, jolín, digo, tengo un olímpico, ¿eh? Es que tela marinera. Seguro que te han pasado mil anécdotas. ¿Puedes contarnos alguna o qué? Pues la Así, verdad con es chicha. que tampoco al final estamos concentrados en estar en unos Juegos Olímpicos. La verdad es que es como ir a un parque de atracciones, ¿no? Porque al final tenemos un montón de distracciones. Vas al comedor, el comedor inmenso, ¿no? Dos plantas en algunos ¿Os habláis casos. entre vosotros? Sí, también Ah, digo, es que cuando... siempre me lo pregunto, como siempre Sí, estoy sí, ¿no? tan... Cuando a lo mejor, pues sobre todo con los españoles, ¿no? Cuando pasa otro, ¿no?, de otros deportes, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Cuándo competís? ¿No? Pues así, incluso pues cuando pasa Rafa Nadal, ¿no? A lo mejor que está ahí, o Alcaraz, ¿no? Que te preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Entonces al final mantienes una conversación, ¿no?, con ellos y bueno, pues al final también es lo bueno, ¿no?, de estar en una villa, de que convives con gente de otros países y de otros deportes, ¿no?, que al final también son mediáticos, ¿no?, y son muy reconocidos a nivel mundial. Esto es curiosidad absoluta. ¿Cómo consigues mantener los nervios? Antes te decía, lloramos todos contigo. O sea, sabías que todo el mundo te estaba viendo en ese momento. Pero los nervios, ¿cómo consigues que no te jueguen una mala pasada? Bueno, al final yo creo que nerviosos estamos todos en un campeonato y más de ese estilo, ¿no?, en los Juegos Olímpicos, pero bueno, para ello trabajamos con el psicólogo, ¿no? Yo trabajo con Pablo del Río, llevo muchos años trabajando con él y al final los nervios, pues controlarlos sabiendo qué estás haciendo, ¿no?, en ese momento y qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Pensar en lo que tienes que hacer y lo que depende de ti. Al final el resultado no depende al 100% de ti, hay muchas más variables, ¿no?, que no puedes controlar y de eso tenemos que olvidarnos y hacer la estrategia que tenemos, el planteamiento que tenemos pensado y salir a por ello. Antes me hablabas de Rafa y casi que la pregunta es casi obligada. Él tiene millones de manías antes de entrar a la pista. ¿Tú tienes también muchas manías antes de entrar al tatami? Pues yo te digo que no, yo siempre digo que no, pero bueno, luego hay gente que a lo mejor que sí que me ve y dice que sí, que sí bastante, bueno, tengo que hacer las mismas rutinas, pero bueno, yo no me doy cuenta, entonces
no sabría decir. Pero no lo haces por superstición, lo haces No, por no, lo hago costumbre en porque sí, realidad. por costumbre. Siempre hago la misma rutina, ¿no? Que en cada campeonato y no lo cambio, pero bueno, para mí no son manías, sino es mi rutina. Antes te decía, creo que es importante que transmitas un poco, eh, no sé en realidad si los valores o la importancia del deporte en general, ¿vale? Porque nosotros como papás, si me pongo el gorrito de papá, siempre nos da mucho reparo a apuntar a nuestros pequeños a, "Jolín, es que hablamos de arte marcial como algo tremendo para enseñarles a pegar o a defenderse. No hay punto medio en realidad. Yo creo que todo el mundo que lo piensa de inicio, ¿no? Entonces, sí me gustaría un poquito que dieses ese mensaje a los papás de tranquilidad, de... Sobre todo lo que te enseñan es a tener un autocontrol, ¿no? De ti mismo y bueno, pues lo primero que te dicen es que no te tienes que pegar, ¿no? En la calle, que al final cuando tú vas y te enseñan un arte marcial, ¿no? Es para practicarlo justo en el tatami o donde sea, pero no en la calle, ¿no? Entonces, pues al final eso, la disciplina también, el respeto, ¿no? Al final tener respeto hacia los demás y yo creo que es todo lo contrario, no te animas, sino a hacerlo, a practicarlo en el deporte, en el tatami, con total seguridad, ¿no? Yo creo que al final a mí lo que me ha ayudado ha sido el judo, ¿no? De ser una persona nerviosa, ¿no? Y contener con mucha energía a ser una persona mucho más calmada y tener mucho más control. ¿Recuerdas alguna competición especialmente difícil? Hemos hablado de los Juegos Olímpicos, pero digo algo especialmente difícil, de que el contrincante sea especialmente difícil y que te hayas tenido que preparar mucho más. Pues bueno, yo creo que una de las últimas, ¿no? Que también ha sido más difícil, ha sido el combate de semifinal, ¿no? En el Campeonato del Mundo de 2023, que fue contra el japonés Takato, que bueno, él había sido campeón olímpico, era el actual campeón olímpico, 4 veces campeón del mundo y bueno, pues era un combate muy importante que al final te daba la oportunidad de estar en una final mundial, ¿no? Y bueno, pues ese combate ya había perdido con él anteriormente en el anterior mundial del año pasado y bueno, pues ganar la verdad es que fue muy satisfactorio, ¿no? Al final ganar a ese judoka, ¿no? De dónde es el de judo, ¿no? El origen de judo japonés y ganarle Dipon, pues creo que es la mayor satisfacción yo creo que puede tener un competidor. En el cole estamos ahora mucho trabajando las emociones con los niños, a ponerles nombre. Entiendo que, bueno, me hablas ahora de esa victoria, pero no siempre has ganado. Y cómo gestionas esa... Cuando llegas a casa, olvidémonos ya de estamos en el entorno de competiciones, cuando llegas a casa y dices, jolín, lo podía haber hecho mejor, eres muy autocrítico contigo. Bastante, la verdad es que bastante. Hay muchas veces a lo mejor que gano, ¿no? Pero no me gusta la forma de cómo he ganado y también no lo critico, pero bueno, creo que al final, si las críticas son constructivas, creo que son buenas, ¿no? Porque al final eso nos hace mejorar, ¿no? O nos hace verlo e intentar mejorarlo en los entrenamientos para que no vuelva a pasar en la competición, porque es verdad que muchas veces aprendemos más de las derrotas, ¿no? Porque es donde nos damos cuenta que de las victorias. Y cuando llegas después de una derrota, no eres, o sea, esa autocrítica no es aún peor para ti. Bueno, al principio sí Digo a nivel que, al emocional, ¿eh? principio cuando era pequeño es verdad que sí, a lo mejor que lloraba, ¿no? Y me sentaba mal perder, pero yo creo que al final tenemos que olvidarnos de ganar o perder, ¿no? Y centrarnos sobre todo en el rendimiento que he dado en esa competición, en ese entrenamiento, porque al final no siempre se gana, incluso muchas veces perdemos mucho más que ganamos y lo que tenemos que valorar es el rendimiento, ¿no? Si he dado el 100% aunque haya perdido, lo he dado todo, me lo he dejado todo ahí en ese combate, al final tengo que estar contento porque lo he hecho lo mejor posible, ¿no? Es verdad que luego a lo mejor has cometido errores que se pueden mejorar, pues bueno, pues ya lo trasladamos a verlos, a buscar soluciones para mejorar esos errores y que sean luego al final un punto fuerte en las próximas competiciones. ¿Y tu entorno también aprende cuando no ganas a gestionar esas emociones? Y te voy a poner aquí un ejemplo sencillo, ¿no? Yo creo que todos cuando como papás vamos a ver a nuestros hijos
no solo no necesariamente competir, sino entrenar también. Y vemos que algo no lo está haciendo bien y ya te hacemos ahí el morro y les estamos metiendo una presión también innecesaria que realmente puede no tener un buen día o simplemente que tiene que mejorar esa capacidad que esté desarrollando. Entonces, ¿tu entorno también ha aprendido eso? ¿O ha sido algo lineal? Sí, mi entorno también, al final también lo aprende, ¿no? Yo creo que al final como padres quieren la felicidad de sus hijos, ¿no? Entonces, pues al final, ¿cómo va a estar más feliz, no? Si gana. Entonces, pues bueno, al final eso también les preocupa a los padres, pero bueno, yo creo que al final es eso, es si eh, lo has dado todo, has puesto todo lo posible, has entrenado, has dado lo mejor en esa competición, en ese partido, en todo lo que sea, en ese examen, ¿no? Creo que al final, pues bueno, hay que estar contento, ¿no? Y bueno, pues si nos ha dado bien, pues a seguir entrenando, a seguir, ¿no? A por ello. Y ahora necesito un spoiler. Dame primicia, ¿qué tienes en la mente de futuros proyectos? Bueno, pues ahora vamos a realizar, ¿no? Un campeonato aquí en Móstoles, ¿no? El torneo Villa de Móstoles, sobre todo para las categorías inferiores, ¿no? Como Mini Benjamín, Benjamín y Alevín, que al final también son un poco los olvidados, ¿no? En las competiciones y hacer un evento, pues que ellos sean los verdaderos protagonistas, ¿no? Se va a hacer aquí en el Pau, en el Polideportivo del Pau y luego habrá un entrenamiento con esas categorías por la tarde, que lo estaré dando yo, y un poco más tarde un entrenamiento con las categorías un poco más adultas, infantil, cadete, junior y senior, también que será allí. ¿Y de campeonatos? ¿Estás en algo ahora? Y de campeonatos ahora mismo estoy preparando el Campeonato de Europa, que es el próximo 23 de abril en Montenegro. Y bueno, pues es uno de los objetivos de la temporada, donde espero llegar en buenas condiciones y bueno, intentar estar en el podio. Intento llegar en buenas condiciones, me alucina. ¿Has tenido alguna lesión en algún momento que te haya impedido Bueno, he estar al tenido, no, 100%? por suerte no he tenido muchas, ¿no? Es verdad, me he operado, me he tenido que operar 2 veces de menisco, pero bueno, eso es poca cosa, ¿no? Para lo que puede ser. Y bueno, me operé el mes de octubre, noviembre, me operé el menisco, que ya antes de los juegos lo tenía un poco tocado, pero bueno, ahora la verdad es que tengo muchas ganas de seguir entrenando, de seguir mejorando y sobre todo de intentar superarme, ¿no? Y volver otra vez al estado de forma que estaba antes de los Juegos Olímpicos. Entiendo que en el judo es todo uno, ¿no? Física y mentalmente. Trabajas ambas capacidades, ¿no? Porque, jolín, entiendo que por lo que me estás diciendo, habrás competido hasta con un dolor brutal. Sí, al final, bueno, el deporte de alto rendimiento eh, no es sano, ¿no? Porque al final siempre tienes que someter al cuerpo al 100%, ¿no? Incluso hay veces que tienes dolores y tienes que seguir entrenando porque tienes una competición y tienes que estar en las mejores condiciones posibles. Entonces, pues bueno, al final convives con ello y por suerte ahora mismo no tengo dolores, ¿no? A lo mejor un poco las manos, ¿no? Pero bueno, siempre tienes que aprender a convivir con el dolor. Madre mía, no quiero ni pensarlo. Eh, ¿Algún consejo para los jóvenes judokas que te gustaría darles que a ti no te dieran en su momento, que vaya más allá del entrena? Yo creo que, bueno, para todas las personas, ¿no? Ya sean niños o adultos o lo que quieran ser, sobre todo que si tienen un objetivo o un sueño, ¿no? Que vayan a por él, que intenten darlo todo, que aunque se caigan una vez, que se vuelvan a levantar y vuelvan a intentarlo, porque al final nunca sabes cuándo va a llegar ese objetivo, ese resultado a conseguirlo, ¿no? Hay veces que te caes una vez, te vuelves a levantar, no lo consigues y paras, ¿no? Al final ese es el camino fácil, ¿no? El dejarlo, ¿no? En vez de voy a volver a intentarlo, voy a intentar mejorar, voy a seguir adelante y voy a conseguirlo, ¿no? Al final, lo consigas o no lo consigas, por lo menos se intenta dar el máximo cada día y si no lo consigues, pues bueno, puedes estar satisfecho, ¿no? Porque lo has dado todo y te lo has dejado todo por conseguirlo. Fran, para nosotros es una parte, hay una parte de la entrevista del podcast que para nosotros es súper importante para poder ir continuando dando voz a ciertas profesiones, aficiones, etcétera,
que es la parte de los retos. Nos Ujú. encantaría que nos retases a alguien a participar aquí en el podcast, que le diéramos también voz y poder hacerle una entrevista chula. Pues ahora mismo de Móstoles, Bueno, de donde sea, no hace falta, hombre. Si me dices a Rafael Nadal, ya te pido el teléfono también, claro. pues ahora mismo no sabría quién deciros, no sé si algún deporte o queréis o alguna. Pues mira, mi novia, ¿no? Ana Pérez, ¿no? Que también es judoka, ahora estamos viendo ahí en el Pau, y, y bueno, pues la reto a ella Pues que nos venga encantaría, porque y os cuente también un poco pues la idea, ¿no? que tenemos sobre este torneo, que somos los dos los que lo organizamos. oye, Fran, y ya esto ya un poquito ya por curiosidad y un poco de ¿a qué hora te levantas y a qué hora te acuestas con todo lo que haces? Bueno, pues más o menos un poco, me suelo levantar sobre las 8, 8:30 todos los días y intento acostarme pronto, ¿no? Porque si no al día siguiente estoy reventado. Pues, a las 11, 11:30 intento estar en la cama, dependiendo también un poco del día anterior. Por ejemplo, hoy lunes y miércoles entrenamos de 7:30 a 9:30, entonces desde que llego de Brunete, la cena y todo, pues me tengo que acostar un poco más tarde, pero siempre intento acostarme pronto y levantarme pronto, porque me gusta entrenar. Hago 2 entrenamientos al día. Por la mañana suele ser físico, ahí en el box de CrossFit, y luego por la tarde, pues dependiendo lunes y miércoles, que son 7:30, 9:30, y martes, jueves de 6 a 8. Entonces, pues bueno, intento siempre tener más o menos los mismos horarios. No te saltas nada, o sea, tu vida es De lunes a matemáticamente... viernes intento ser como un robot, ¿no? De decir, a las 10 estoy entrenando, tengo que entrenar a las 10, y a las 10 estoy entrando por la puerta, a las 2 tengo que estar comiendo, estoy comiendo, y a las 3 tengo que estar durmiendo un rato la siesta, pues a las 3 estoy echándome la siesta, ¿no? Entonces, de lunes a viernes no me gusta casi hacer planes, ¿no? Salir a comer o a cenar, porque al final, luego a la hora de entrenar, se nota, ¿no? Si comes fuera, si no descansas, y al final pues se va acumulando más la fatiga y tu rendimiento va cada vez bajando, ¿no? Luego es verdad que sí que ya a partir del viernes por la tarde, sábado, domingo, sí que intento hacer más planes, ¿no? sociales, y aunque bueno, el domingo por la tarde ya pronto en casa, que empieza la semana y hay que estar volviendo a entrenar. Fran, bueno, esta es la parte sensacionalista, pero casi es de obligado cumplimiento que te lo pregunten. No sé si sabes que ahora con los últimos Juegos Olímpicos salieron muchas noticias deportivas, pero también ha habido una parte muy sensacionalista en la que os ponían a los deportistas como gente completamente inaccesible. Bueno, que ahora teniéndote enfrente, desde luego, es todo lo contrario, pero me llamó mucho la atención que cuando estuve buscando y preparando entrevistas a vosotros, a Olímpicos, salían muchísimas de, pues son jóvenes inaccesibles, que, perdóname la expresión, que se lo tienen muy subido, que no se acercan a los niños, que niegan autógrafos. ¿Eso es así? ¿Tú lo viviste así como...? Bueno, hay de todo, ¿no? Pero Siempre. desde dentro lo viviste así. No, yo, vamos, sí que es verdad que a lo mejor hay algunos que en judo al final yo creo que todos los deportistas intentan hacerse una foto, tampoco son tantas las fotos, ¿no? que piden. Es verdad que a lo mejor pues un futbolista a lo mejor puede estar más cansado, ¿no? Pero bueno, al final es parte de su trabajo, ¿no? Estar al lado de su afición, ¿no? De los niños, ¿no? Que al final, pues como él también fueron niños y le han pedido una foto a lo mejor a otros futbolistas o a otros referentes, y bueno, yo creo que al final hay que estar al lado suyo, ¿no? Y atenderle siempre cuando se pueda, pero bueno, siempre, nunca, a mí no me gusta nunca negar una foto, ni un autógrafo, ni nada. Que te lo digo porque me llamó mucho la atención, porque en mi cabeza, cuando yo me imagino Juegos Olímpicos, me imagino a vosotros con los cascos puestos, no quiero saber nada de nadie, tal, no sé qué. Normal, entiendo que tengáis que estar súper concentrados, entonces yo pensaba, digo, jolín, tanto piden, o sea, eso se acerca aquí una marabunta de repente. No, no, pero bueno, no creo. Al final, si en la villa no quieres salir de la villa, no tienes por qué salir, y en la villa solo tienes deportistas, o sea que si no quieres salir, pues te quedas dentro. Pero bueno, creo que al final esas personas, ¿no? Al final te están animando, te están apoyando, qué menos, ¿no? que demostrarles el cariño, ¿no? que te están dando también. París no han sido tus únicos juegos.
no. Y, y como experiencia, ¿eh? No como competición. ¿Te quedas con París o con...? Bueno, me quedo con París, sobre todo porque ha sido la que he podido vivir con mi familia, ¿no? La que han podido estar mis padres, una de mis hermanas, algunos amigos, ¿no? Allí viéndome y apoyándome. Yo creo que al final me quedaría con esa experiencia, ¿no? De poder estar con ellos y bueno, de poder haber vivido ese resultado, ¿no? Y ese día que para mí va a ser un día muy especial y yo creo que lo recordaré toda mi vida. Bueno, y nosotros, eso ya te lo digo. Fran, muchísimas gracias por haber venido hasta el cole. Gracias por habernos hecho llorar como niños pequeños ese día, porque te garantizo que saltamos del sofá. Es que me acuerdo, fíjate, o sea, yo creo que hay dos momentos en la vida en los que me acuerdo perfectamente. Cuando Iniesta marcó ese gol y cuando supimos que habías ganado, porque toda mi familia se levantó de repente de ¡hágale al niño, hágale al niño! Fue una pasada, así que muchísimas gracias de nuevo y te invitamos a que vengas siempre que quieras y por supuesto ya puedes ir hablando con Ana porque la entrevista se la haremos con mucho gusto. Genial, pues nada, daros las gracias, ¿no? Por al final, por estas iniciativas que tenéis y bueno, pues de dar difusión, ¿no? A estos deportes y a todo en general. Bueno, y animamos aquí a los papis y mamis que matriculen a los niños en estos artes marciales que tanta disciplina tienen detrás y que creo que es importante que destaquemos sobre ello. Pues sí. Muchas gracias, Juan. Gracias.